Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, pues tercer programa de confinamiento. Cada uno en nuestra casa y, ¿cómo es? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Eso es. Eso es, Dios en la de todos. Estamos en No me cuentes historias. Esto es como hoy además desde el zaguán, ¿no? Porque Joaquín, ¿cómo se titula el programa 55? Pues el programa 55, huyamos de las rimas fáciles, será Sin salir del zaguán, Nostradamus, la iglesia de Santiago y el marino Jorge Juan. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita. ¿Esto te ha dado mucho de resolí o se te acabó que dijiste en el WhatsApp o qué? Se me acaba que me tienes loco, que no me manda las tareas y uno está aquí haciendo lo que puede, ¿verdad, Joaquín? Y no nos da tiempo a montar los programas. Vamos a remolque del jefe. Por 20 puntos arriba. No sé quién dijo que estás jubilado y tienes un montón de tarea o algo así, dijo, ¿no? Y es verdad, estás confinado. Vamos, yo gracias a Dios por ahora tengo trabajo y estamos trabajando, pero entre el trabajo, entre que si tienes que ir a comprar y te tienes que poner y se te va el día entre quitarte, ponerte, quitarte, lavarte las manos, lavarte los pies, lavarte todo. Tortilla de patatas. Bueno, pues en este nuestro programa 55 tenemos gente del siglo XVI y gente que viene un poquito después, y además una iglesia, nuestra iglesia de Santiago. Primero del que vamos a hablar es un francés, ¿no, Juan? Un francés de la Provenza, de Michel de Nostradam, y después latinizó su apellido, que derivando al Nostradamus. Muy bien, y Joaquín, tú al final nos vas a hablar de un hombre polifacético, ¿no? Marino, espía. Sí, un señor que da para mucho, que tocó muchos palillos, eso, marino, matemático, espía, de un poquito para todo. Te digo que si lo cogen los americanos, bueno, se inflan a hacer series y películas. Y se llamaba Jorge Juan de Santa Cilia, un alicantino, Juan como apellido, no como nombre. Y la verdad es que, no sé, un personaje que me ha gustado a mí bastante. Muy bien, y yo os voy a poner al día de la historia de nuestra iglesia de Santiago Apóstol. Nosotros estamos, como sabéis vosotros y como ya deben saber nuestros oyentes, en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Tenemos dos iglesias, una cosa algo rara en un pueblo de las características nuestras, y una de ellas, la primera que se hizo, aunque con muy poquita diferencia, es la iglesia de Santiago Apóstol. Os voy a contar su historia desde sus inicios, desde su fundación hasta nuestros días. Así que vamos con ello. Pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Y empezamos con la perla negra, con Nostradamus. Te pongo tu música de entrada, Juan, y vamos a ello. ¡Vámonos! There ain't no grave can hold my body down. Desde hace miles de años antes de nuestra era, la idea de conocer el futuro es una constante en la vida del ser humano. El poder de anticipación a cualquier amenaza, a cualquier calamidad, o el poder para buscar o cambiar la suerte de un individuo o de una sociedad. Muchos son los que han osado y osan, mediante varias técnicas, a intentar visualizar los hechos venideros, pero son pocos los que finalmente logran acertar en esas revelaciones, y pocos son también los que han pasado la historia por ello. Hoy vamos a narrar
la vida de uno de ellos, quizás el más conocido. Se llamaba Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus. Descendía de judíos, de la tribu de los Issácar, pródiga en adivinos. En 1480 sus antepasados judíos, como otras tantas familias hebreas que habían en la Provenza, tuvieron que convertirse al cristianismo bajo la amenaza de expropiación de bienes materiales. Michel, así, nació en Saint-Rémy, en la Provenza, en Francia, en el año de 1503, un 14 de diciembre, bajo el catolicismo de aquella Inquisición europea, pero con su abuelo materno, que desde muy pronto le iniciaría en las profundidades de las matemáticas, la astrología y la medicina. Michel se aplicó en los conocimientos que le estaba trasladando su abuelo y cuando tiene 15 años se inscribe en la Universidad de Aviñón. Pero la peste no le permite terminar los estudios, como actualmente está pasando ahora con esta pandemia del COVID-19, pues cierran las universidades. Michel entonces se adentra en el mundo de la botánica, empieza a investigar y a aplicar lo que su abuelo le había transmitido: las plantas, las recetas, la cábala, la alquimia, las ciencias ocultas, y consigue una solución contra la peste, que fue muy aclamada en la época. En 1529, la peste da un respiro a Francia y se vuelven a abrir algunas universidades como la de Montpellier, donde Michel se matricula, aunque hay fuentes que dicen que ya obtuvo el título en Aviñón. Otras, por ejemplo, nos dicen que intentó sacarse el título en Montpellier, pero que le expulsaron de la escuela de medicina al haber trabajado de botánico. Parece ser que antes no dejaban trabajar a los estudiantes, así que parece ser que le expulsaron. O sea, tenemos varias teorías. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con que obtuvo el título en Montpellier. Michel se casa y abre una consulta en Agen. Allí, con su mujer, forma una familia. Llega a tener 2 hijos. Y fueron 3 años donde Michel fue muy feliz. Podríamos decir que tenía una vida idílica con su familia. Pero la tragedia no tardaría en encontrarle. En 1538, un brote de peste en Agen se llevó la vida de su mujer y sus 2 hijos, sin que Michel pudiera hacer nada para evitarlo. El pueblo entonces pues dejó de confiar en el médico, que no pudo salvar a los suyos, y Michel tiene que dejar la ciudad. Se dedica a investigar y a viajar, visitando ciudades plagadas por la mortal plaga. En sus escritos nos cuenta la dificultad para terminar con la enfermedad. Desgraciadamente morían a cientos. Sin embargo, este adelantado a su tiempo se dio cuenta que con la limpieza de las calles, con la limpieza de las casas y con la higiene personal, pues como que a la peste le costaba avanzar. Los métodos higiénicos, como ventilar las instancias, hervir el agua, eran poderosas armas para las enfermedades que azotaban aquella Francia. Sus métodos, sus ungüentos, su sapiencia y el haber ayudado a salvar a miles de personas hicieron que en la localidad de Salon-de-Crau le dieran una paga vitalicia y que se estableciera allí.
Ya establecido, en 1547 se vuelve a casar, esta vez con una viuda rica. Esto hizo asegurarse a Michel un futuro pues mucho más cómodo. Michel era un reputado médico cuando empezó a escribir unos almanaques, donde dejaba escritos unos poemillas, unas cuartetas, en los que se auguraban hechos para el año venidero. Y esos dichos, como se iban cumpliendo, pues la gente empezó también a conocerle como astrólogo. Le empezaron a conocer como Nostradamus, que era con el nombre con el que firmaba esos almanaques. Y Nostradamus, que ya tenía fama de buen médico, también fue cogiendo fama como astrólogo. Y tal fue su fama que la mujer del rey Enrique II de Francia, Catalina de Médici, convenció a su esposo para que Nostradamus la tratara. Catalina y el rey habían estado durante 11 años intentando tener hijos, pero no podían. Catalina entonces pensó en Nostradamus y se fue a verlo. Nostradamus la preparó unas pócimas que Catalina tomó, y esas pócimas le hicieron efecto, porque no tuvo un hijo, ni tuvo dos. Catalina y Enrique II de Francia llegaron a tener 10 hijos. Nostradamus atendía a sus clientes durante el día, curando a enfermos, creando perfumes, creando pócimas milagrosas, creando pomadas. Y por la noche se enclaustraba en su observatorio. Quería ser el mejor, no uno más. Él quería ser el mejor. Y aquí en su observatorio es cuando empezó a prever las revoluciones, a prever los grandes cambios. Y se puso a escribir. Todas estas profecías las llamó las centurias. Las centurias fueron publicadas en 1555. Estas centurias son profecías escritas en aburridas cuartetas de difícil comprensión, descolocadas en el tiempo y casi encriptadas para que la Inquisición o cualquier noble que quisiera perjudicar, que se sintiera perjudicado, pues no fuera atrás de ellas. Y fue un éxito de ventas, pero no obtuvo el verdadero éxito hasta que no se cumplió una. Esta profecía se cumpliría en el año de 1559. Por fin se celebraba una paz entre España y Francia. Y para ratificar esta paz, Isabel de Valois, hija de los reyes de Francia, se casó con Felipe II de España. En las celebraciones, Enrique II, padre de Isabel de Valois y rey de Francia, pues quiso tomar parte de los festejos y formó parte en un torneo de justas, como antiguamente se hacía en la Edad Media. El rey ciñó su mejor armadura, con su casco repujado en oro, para enfrentarse a uno de sus nobles más valerosos. Al momento de cruzar sus lanzas en el combate, la lanza del joven noble se partió y las astillas fueron a parar a las rendijas del casco del rey y se incrustaron en los ojos del bravo monarca. La agonía fue muy dolorosa y trágica para el rey francés, y fue entonces cuando alguien se fijó en las cuartetas de Nostradamus y encontró
esta, que decía lo siguiente: el joven león al viejo ha de vencer, en campo del honor con duelo singular. En jaula de oro sus ojos sacarán, de 2 heridas una, para morir en muerte cruel. Leyendo esta cuarteta y viendo lo sucedido, Nostradamus había acertado de lleno. Sus profecías llegan hasta el año de 3797, donde él habla de un apocalipsis. Dicen los expertos que Nostradamus predijo la llegada de Napoleón, de la Segunda Guerra Mundial, del incendio de Londres en 1666, el nacimiento de Estados Unidos como potencia, los atentados del 11 de septiembre. Siempre cuando se produce una catástrofe, parece ser que la encontramos en las cuartetas del Galeno, pero ninguna de sus profecías han sido aclaradas con antelación. Nostradamus fue acusado de pactos con el diablo, de engreído y de borracho. En los últimos años de su vida sintió el abandono de su familia y el odio de sus enemigos. Nostradamus murió el 2 de julio de 1566, como él predijo. Desde entonces, década tras década, siglo tras siglo, muchos han sido los que han supervisado y supervisan el cumplimiento de sus profecías y alertan de su eventual consumación. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Ya me ha gustado, Juan, la historia que nos cuentas de Nostradamus. Es un personaje muy curioso, siempre me ha llamado la atención el cómo tenía esas visiones. Me ha llamado siempre la atención, porque no es un profeta al uso, sino que es una especie de adivino. Hay algunos escritores que creen que Nostradamus no escribía realmente como profeta, sino que lo único que hacía era comentar eventos que pertenecían a otros tiempos. Hay algunos que dicen que incluso si coges cosas de Bob Dylan, frases sueltas de sus canciones, puedes hacer profecías como Nostradamus, ¿no? Sí. Bueno, él parece ser que llevaba una técnica y era, si según los astros, su abuelo le enseñó astronomía, entonces él tenía un observatorio en lo alto de su casa, como os he dicho, y él mirando la posición de los astros, estudiando las posiciones que tenían en hechos concretos, como él creía que los astros volverían otra vez a su posición cuando ocurrió el hecho, a la posición que tendrían, pues así decía. Por ejemplo, si, yo qué sé, Felipe II llegó a conquistar Europa y los astros estaban colocados en un sitio, con esas notas predecía lo que dentro de 100 años, dentro de X años, en la misma posición ocurriría lo mismo con otros personajes. Bueno, es una de las muchas formas que esta gente tiene de predecir. Lo bueno es que cuando alguien atina, y si se dicen cosas muy generales es fácil atinar, pues uno va ganando fama, y este hombre seguramente de todos estos adivinadores, profetas, etcétera, etcétera, es el que más fama se ha ganado a lo largo de la historia. Lo que sí es cierto es que tú te lees las centurias y
son aburridas, porque es que no sacas nada en concreto de ahí y tampoco te dicen nada. Siempre es lo que he dicho en la sección, en el programa, es a posteriori, es cuando se relaciona el hecho con lo que ha dicho Nostradamus. Pero claro, depende de la interpretación que tú le des. Claro, es que tiene múltiples interpretaciones. Entonces, según sea el suceso, pues así lo vas amoldando. Es lo que tiene el arte de la adivinatoria, que realmente pues la astrología pues es lo que es, no deja de ser una pseudociencia. Fue en ese siglo XVI cuando se fue abriendo, se fue separando la astronomía de la astrología. Nostradamus miraba al cielo y veía profecías. Galileo miró para el cielo y vio los satélites de Júpiter. Ahí es cuando se va diferenciando el espíritu científico del espíritu, pues bueno, pseudocientífico, vamos a dejarlo así. No grave can hold my body down. Fenomenal, pues buen personaje y buen tema, Juan. Joaquín, seguramente sea, como siempre, el momento de dar los números de WhatsApp y las redes sociales, que además hoy me ha dicho que estabas muy contento, que tenemos muchos más seguidores en Facebook, ¿no? Pues los seguidores esta semana se nos han disparado. Hemos saltado ya de los 400 seguidores en la página de Facebook No Me Cuentes Historias. No os olvidéis podéis entrar, ver todas las publicaciones que hacemos y si le dais al me gusta, pues mejor. Así os mantenemos informados de que os saltará cuando subamos, que nos gustaría subir más, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenéis todos los enlaces ahí a nuestros programas. Nuestras redes sociales, pues bueno, empezamos por el teléfono nuestro del WhatsApp, el 679-984-636, que ahí al otro lado del WhatsApp estará Rafa recibiendo todas las sugerencias que nos queráis hacer. Luego en las redes sociales, como os he dicho, el muro de Facebook es No Me Cuentes Historias. En Twitter es la cuenta @ No Me Cuentes Onda. En YouTube también tenemos nuestro canal No Me Cuentes Historias, y también en Spotify, para el que se lo quiera descargar directamente a mí, no se quiera de allí, no se lo quiera descargar, no quiera tener tantas aplicaciones en el móvil, y si no, pues nuestra aplicación estrella, el iVoox, donde tienes todos los programas recogidos y tú te suscribes a No Me Cuentes Historias, que es una cuenta que sale, nuestro logotipo es la Rosa de los Vientos. Entonces tú te suscribes y cada domingo te saltará un mensaje de que hemos subido un nuevo programa. Que de momento podemos. Que estamos cada uno en una esquina de España. Juan sigue estando en Santa Cruz, Rafa en Corral y yo aquí en Madrid. Y bueno, pues mientras que la tecnología nos lo permita, pues iremos subiendo programas. Exacto. Pues seguimos adelante y vamos ahora con nuestras historias de la encomienda, la parte que me toca a mí, y como os he dicho, os voy a contar la historia de la iglesia de Santiago Apóstol de Santa Cruz de la Zarza. Vamos con ello. Para los que no son santacruceros o no conocen Santa Cruz de la Zarza, tenemos que explicar que en Santa Cruz hay una particularidad, y es que tenemos dos iglesias. Está la iglesia de Santiago y la iglesia de San Miguel Arcángel. No es una cosa muy común en los pueblos de los alrededores que haya dos iglesias prácticamente iguales. En Santa Cruz ocurre esto, y además en muchos casos hay una controversia que viene pues de no explicar bien las cosas. Hay gente que dice que la iglesia de San Miguel es mucho más antigua por la forma de construcción, hay gente que dice que no, que la iglesia más antigua es la de Santiago porque fue la primera que se fundó cuando vinieron los caballeros del Orden de Santiago. En fin, es una controversia que hoy vamos a tratar de solventar.
Fundamentalmente, ¿qué pasa? Pues que las iglesias tal y como las conocemos ahora, cualquiera de las dos, tanto la de San Miguel como la de Santiago, no son las mismas que cuando se hicieron. De hecho, tuvieron reformas muy importantes a lo largo del tiempo, como vamos a ver. Y en concreto, la iglesia de Santiago pues casi tuvo obras durante un siglo prácticamente, hasta alcanzar el templo que hoy vemos. La iglesia de Santiago Apóstol, de Santa Cruz de la Zarza, fue edificada sobre una pequeña iglesia que los caballeros santiaguistas mandaron construir hacia el año 1180. La de San Miguel, que está, digamos, extramuros, en la parte fuera de lo que entonces fue la muralla, es un poquitín posterior, solamente 4 o 5 años posterior, puede ser de 1185. En la de Santiago, el prior santacrucero Juan de Velasco fundó 2 capellanías, y como os contaré luego, pues ambas están declaradas como bienes de interés cultural. La documentación que tenemos y lo que pasó en la iglesia y en las obras viene sobre todo de las visitas de los visitadores de la Orden de Santiago. Sobre este tema tiene mucho trabajo realizado nuestro querido Dionisio Urbina. Ha recopilado durante muchos años información sobre estas obras y las ha ido publicando, entre ellas en algunos escritos que están en poder de Acame, y que también está publicado, por supuesto, como siempre, en Santa Cruz, en los programas de fiestas de otros años. Pues haciendo referencia a esto, precisamente a lo que se desprende de estas visitas de los visitadores de la Orden de Santiago, vamos a partir, por ejemplo, desde el 8 de abril de 1508. En este día, desde este día podemos seguir la trayectoria de la iglesia hasta cómo se convierte pues en un templo herreriano. Sobre 1500, a principios del siglo XVI, 1508, como os he dicho, la iglesia era más pequeña, aunque ya tenía 3 naves como ahora, pero la verdad es que era bastante más pequeña. Se entraba por 2 puertas grandes cobijadas por soportales de madera cubiertos de tejas. Así que no cuesta mucho imaginar que esos porches son los de la puerta principal de hoy, y la gemela, la que está a la parte de atrás, que se puede ver tapiada, que está mirando más o menos al norte. En el interior tenía 5 altares, además del mayor, que estaba donde estaba la imagen de Santiago, y a los pies estaba situada una tribuna grande y otra más pequeña donde tenían el órgano, y estaban fabricadas las dos con madera de pino. También de esta visita de 1508 sabemos que al cabo de dicha iglesia había un cuerpo adosado que se componía de una cocina con un cuerpo de casa para aparcimiento, y adosada a la iglesia había una pequeña capilla que estaba bien provista de plata, de ornamentos y de libros. La cubierta de la derecha, donde está situado el altar de Nuestra Señora, no debía estar en muy buenas condiciones, porque los visitadores mandan que se descubra y que se vuelva a cubrir de madera cepillada, y que se gasten, fíjate, 5.000 maravedíes, que los dejó pues ni más ni menos que Miguel Sánchez de Soria cuando murió, para hacer una capilla a la Virgen. Este Miguel Sánchez de Soria tiene también mucho que ver, ya lo vimos en su día, con nuestro convento de Trinitarios. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a otra visita, en este caso en 1515. El 26 de junio vienen por aquí los visitadores de la Orden de Santiago y nos enteramos de más detalles de la construcción. En esta fecha se dice que hay 3 naves sobre sus arcos de yeso y su cubierta de pino de madera blanca y labrada, siendo la capilla mayor de bóveda de yeso, y junto a ella está la capilla de la advocación de Nuestra Señora, que está hecha de cal y canto, cumpliendo así el anhelo del que decíamos antes de Miguel Sánchez al fundar la capellanía. Al otro lado de la capilla estaba la sacristía. ¿Qué ocurre? Que durante esta época, desde 1470 prácticamente hasta 1490, Santa Cruz sufre un aumento de vecinos muy grande. Pasa, pues casi se hace 10 veces más grande, de 120 vecinos a 1300. Es uno de los pueblos más poblados del priorato de Uclés. Entonces, las 2 iglesias que hay, la de San Miguel y la de Santiago, con sus condiciones, son insuficientes. Por este motivo, el 9 de febrero de 1554, el visitador de la orden manda al mayordomo y al cura para que tuviesen dinero para alargar tanto como pudieran la iglesia, porque en ella no caben los parroquianos. Es decir, que ya se plantean unas obras que luego van a durar muchísimo,
y que lo que van a hacer es tratar de hacer la iglesia más grande. El mandato del visitador santiaguista de alargar la fábrica, es decir, de hacerla más grande, fue quizás el punto para llevar a cabo un proyecto muy ambicioso. Al principio se trata de hacer un edificio muy grande, acorde con la época y con los vecinos que tenía la villa, claro. Se encarga muy rápido el proyecto, prácticamente se ejecuta al poquito tiempo de darse esta orden. A lo largo del tiempo hubo varias personas que se encargaron de la obra. Al principio el que se encargó de hacer las trazas fue el maestro de geometría Sebastián de Lezana, un vasco que en el año 1559 hizo el proyecto. Posteriormente, pues también participaron en la edificación los padre e hijo Barbiola, Juan Barbiola, padres e hijo, que eran vecinos de Santa Cruz y autores de otras muchas obras. Estos ya fueron contratados por Francisco Sánchez de Soria, como os contaré luego, y también los hermanos Pravés. Concretamente, Diego de Pravés tuvo que abandonar las obras porque fue nombrado maestro y conservador de las obras reales, y todos ellos trabajaron mancomunadamente, es decir, en la misma obra y con las mismas condiciones. La iglesia finalmente quedó, pues como casi todas, con planta de cruz latina, en este caso con 3 naves. La nave central se compone de 2 tramos, más un coro, que el coro ya desapareció, un coro bajo trasero, y que esta nave central, al ser más altas que las laterales, abre una bóveda de medio cañón tras la cornisa, a las ventanas que hay al final. La capilla mayor se debió hacer hacia 1593 por estos mismos maestros del edificio. El proyecto inicial fue un proyecto muy grande, y para llevarlo a cabo pues fue necesario derribar la tercia, que en este momento no era más que ya una torre vieja casi sin uso. Entonces se solicitó permiso a Felipe II, eso lo tenemos recogido en un documento en el ayuntamiento. Este edificio de la tercia debía ser alguna dependencia perteneciente a la Casa de la Encomienda, que como sabéis los santacruceros estaba pegada a esta iglesia de Santiago, en lo que es la glorieta, se situaba en el saliente de la iglesia, ya que, como es lógico, desde la fundación del pueblo de la orden eran los de la Orden de Santiago, el comendador de la orden, el que se encargaba de recaudar los tercios. Esta noticia es importante porque permite saber en qué fecha se abandona el antiguo edificio y por lo tanto situar la construcción del nuevo, la tercia, que hoy la conocemos en la calle que tiene el mismo nombre y que fue a mediados del siglo XVI. Bueno, pues seguimos con las visitas. El 20 de abril de 1559, el rey Felipe II manda al gobernador del Partido de la Mancha que haga una información sobre la conveniencia de la petición que se hace para derribar la casa y para ampliar la iglesia. Le ordena que vaya a Santa Cruz el primer domingo o día de fiesta y que se lo pregone en la plaza, en las calles acostumbradas, y que se publiquen en la iglesia, y que un escribano recoja las informaciones necesarias. Así que las obras comenzaron ese 13 de agosto del mismo año. Se formó primero una comisión que actuó, pues, por ejemplo, como escribano Martín Beiztegui, y tomaron declaración los testigos, y el primero que dio la declaración, el testimonio, fue el autor de las trazas de la iglesia, Sebastián de Lezama. Y también, pues, por ejemplo, consultaron a Juan de Urrutia, Antón de Murga y Martín de Zarra, que eran también maestros de geometría. El proyecto era muy importante, pero claro, aquí pasa lo mismo que pasa hoy en día, pasaba entonces, que no todo era coser y cantar. Empezaron a haber problemas económicos. Se terminó con el dinero que la iglesia tenía destinado a la obra, y por eso el Consejo, en el año 1562, solicita al rey permiso para recaudar 100 ducados a los propios de la villa cada año para ir haciendo la obra. A esta contestación, Felipe II manda otra vez al gobernador de Ocaña para que realice la información, y la petición fue concedida, pero no era suficiente dinero, así que la obra durante un tiempo tuvo, supongo, que quedar parada. Estamos ya a mitad del siglo XVI y hay un montón de disputas entre el pueblo y la corona para ver de dónde vamos sacando dinero. De hecho, pues en algún momento se le pide al rey una provisión de 21.530 ducados, porque nadie se quiere hacer cargo de ello, y los que más lo están sufriendo son los maestros albañiles, que se encargan de hacer las obras, porque claro, si no llega el dinero que tienen que gastar
y la obra tiene que quedar parada, pues el dinero que se había invertido anteriormente pues se pierde. El impulsor definitivo de la obra fue ni más ni menos que Francisco Sánchez de Soria, un santacrucero, nacimiento y parroquiano de la iglesia de Santiago. Seguramente le bautizarían ahí, ya que sus padres vivieron siempre junto a la plaza, que además con el tiempo luego mandaría edificar a su costa una capilla en la que fue enterrado en 1594, y que fue prior durante 2 trienios, el primero entre 1570 y a 1573 y el segundo desde 1583 a 1586 fue prior de la Orden de Santiago. Esto fue en los años en que Juan de Barbiola y Martín de Zarra hicieron la traza y las condiciones, es decir, hay un replanteo de la obra y hay constancia de que estos dos arquitectos, por llamarlo de alguna manera, cobran 1.125 maravedíes por ello. Es muy posible que fuese el prior Francisco el que aconsejara a los hermanos Pravés y también a Pedro Castaño y a los Barbiola que hiciesen, presentasen la obra juntos, pues seguramente los conocía de las obras que se habían realizado en el monasterio de Ucles. Puede que esta sea la razón, porque el parecido interior de nuestras iglesias existe y es además muy parecido al del monasterio de Ucles. Entrando ya más en detalles de la obra, pues por ejemplo la capilla mayor se debía hacer hacia 1593, como ya os he dicho, porque en las cuentas del año siguiente figuran los pagos que se hacen al mayordomo y a algún sitio más. Al año siguiente también hay un pago de 147.220 maravedís a Gabriel de la Posada, maestro que acaban de pagar la madera. En 1596 se paga una viega empleada en las gradas del altar mayor a Pedro García Herrero, y también pues un poco tiempo después trae la madera desde la serranía de Cuenca. Dice que la madera empleada en la construcción era traída por el río Tajo de la serranía. En una ocasión se explica que teniendo conocimiento de una interesante maderada que estaba detenida junto al molino de Villaverde, claro, los madereros lo soltaban en los troncos por el río abajo hasta pues llegar prácticamente a Aranjuez. Si había algún molino, alguna presa, pues tenían que saltarse esas presas, y entonces en ese momento se detenía la madera hasta que podían salvar el obstáculo. Pues bueno, pues en el molino de Villaverde había un montón de madera de buena calidad, y entonces acuerdan los del concejo bajar hasta el molino a comprar toda esa madera que fuese necesaria para cubrir la iglesia. En cuanto a la piedra, pues la piedra, según se dice, fue sacada de distintos parajes del término de Santa Cruz, pues en las areniscas de las Esperillas o la Fuente Dulce, San Sebastián, la Sendilla, el Pozo Seco, y la leña para las caleras eran del Monte Encina. ¿Por qué digo las caleras? Porque, bueno, pues entonces se hacía la mezcla de argamasa, los morteros eran cal mezclada con arena, entonces la cal había que calentarla a temperaturas altas y para eso se utilizaba una leña suave, pues puede ser junco, pero también se utilizaba encina. En 1603 ya está terminada toda la obra de cantería del cuerpo de la iglesia y las capillas que fundaron y que dotaron el que fuera, pues ya os he dicho, prior de Ucles y santacrucero Francisco Sánchez de Soria, bajo la advocación de la transfiguración del Señor. Y hay otra donde se encuentran los pasos de Semana Santa, que es de Tomás Palmero, que esa la hizo Juan de Barbiola, del que ya hemos hablado. Está dedicada a Nuestra Señora de la Concepción y San José. Justo enfrente de la capilla de la Concepción está una pequeña capilla dedicada a San Antonio de Padua y Nuestra Señora del Pilar, que cuenta con un retablo de poquita importancia. En 1604 se construyen 2 escaños para el concejo, con 5 asientos cada uno, para el alcalde ordinario y la hermandad y los regidores y otros diputados. Es presumible que en estas obras también participaran los maestros Domingo de la Puente, Pedro Monasterio y otros que estaban también al cargo de la remodelación de la otra iglesia, la iglesia de San Miguel, concretamente de la capilla mayor, y que era Juan de Barbiola el que estaba supervisando todo esto. Alrededor de la iglesia, pues como sabéis que está ahora la glorieta, pues en aquella época
la cosa dejaba mucho que desear. En el año 1620 un vecino, Agustín Basurto, dice que bueno, que en alrededor de la iglesia pues hay que suciedad, hay cuevas, hay escondrijos, las torres y tapias, y se pide que se mande quitar la piedra para utilizarla y para hacer, digamos, la calle, el andén de dicha iglesia, para que pase el Santísimo Sacramento, y también para que se deje edificar en 12 pasos, perdón, que no se deje de edificar en 12 pasos del sagrado, porque es terreno parroquial, es decir, de algún modo poner orden en aquel solar. Las obras se debieron terminar hacia 1635, y a partir de ahí ya, bueno, pues la iglesia va cumpliendo su función, está tal y como exteriormente, tal y como la vemos ahora, aunque por ejemplo en 1799 los visitadores vuelven, dan una descripción muy precisa de lo que es la iglesia y en cómo está construida, y se dice que las reparaciones necesarias eran un retejo general y obras en 2 tabiques de las naves que había, que por ejemplo el cementerio que estaba anejo detrás, en la parte de atrás, no necesitaba mucha obra. Hasta aquí lo que dicen los textos sobre las obras. Desde mediados del siglo XVI hasta 1630-35, pues como veis las obras duran casi un siglo. Durante ese tiempo se tienen que rectificar las ideas, sobre todo, como os he dicho, por falta de dinero. La razón de las obras, que era agrandar la iglesia de Santiago, porque no se cabía dentro, fue el primer proyecto. Desde entonces pues hay una serie de replanteos por problemas económicos que hacen que la estructura cambiase. A día de hoy podemos ver la puerta principal y su pareja, que da a la parte de atrás al norte, y que esta última está tapada, y en su lugar se abrió un hueco más pequeño para una puerta cuyo arco está adornado con almohadillados propios del barroco del siglo XVII. La altura de las puertas originales pues es muy desproporcionada en relación con las naves laterales, ya que casi pues roza la cornisa del tejado por arriba. Además, donde acaba el cuerpo principal de la iglesia, a los lados de la nave principal, se puede ver un arco cegado que pues puede corresponder a lo que no se haría, que las arquerías laterales pues deberían ser mucho más altas. Todo parece indicar que hasta 1562, con la primera euforia, se hubiese construido pensando en un edificio mucho mayor, y que a partir de entonces pues se reduce el tamaño, se acorta en las distancias y se van acoplando poco a poco a un nuevo proyecto lo que ya había construido. La falta de dinero obliga a rematar las naves laterales un poco deprisa y corriendo, y a suspender el proyecto de puerta principal al oeste, es decir, a la cabecera de la iglesia, justo por delante. En teoría la iglesia iba a tener 3 puertas, una al oeste y las 2 laterales, y al final pues solamente se queda con 2 y se utiliza como principal la lateral que da al sur. Probablemente también en el diseño se contemplará la construcción de 2 torres o 2 campanarios. Tenemos uno, este que da más al sur y al oeste, pues seguramente que también estaría pensado hacer una segunda torre al otro lado. De hecho, hay algunos detalles que hacen pensar que sí, que se iba a construir, pero como no había dinero, nos quedamos como está actualmente. ¿Qué tenemos a día de hoy? Pues hoy tenemos una iglesia que tiene 3 retablos principales. El central es de estilo neoclásico, es posterior a 1936, ya que el original fue destruido durante la Guerra Civil. Está dedicado a Santiago Apóstol, que es el titular de la iglesia. En la parte superior del retablo se encuentra una imagen de mármol del Santiago Matamoros a caballo, con una espada y el estandarte de la cruz santiaguista. En este retablo también están las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, San José y la Virgen del Carmen. En el lado derecho se encuentra un retablo de estilo barroco, que también es copia del anterior a la Guerra Civil, que está dedicado a Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la villa. Esta imagen es de estilo barroco y es una copia también, todo esto son copias a las que había anterior a 1936. En el lado izquierdo hay otro retablo parecido, que es el de nuestro Padre Jesús de Nazareno, es parecido al de Nuestra Señora del Rosario, que también es, pues, como sabéis, muy venerado en Santa Cruz. Este retablo y esta imagen procedían del antiguo convento de Trinitarios y fueron traídos a la iglesia después de la desamortización de Mendizábal. A finales del siglo XVII se edificó la sacristía.
Ahora en ella está instalado el museo que tiene, desde el que se accede al camarín de la Virgen, que se restauró a finales del siglo XX. Se puede desde ese camarín y se utiliza para vestir a la Virgen, y se abren las fiestas patronales, en las fiestas principales, para ver a la patrona. En cuanto a los herrajes de las puertas, pues fueron realizados por Francisco Álvarez en 1726, y las pinturas son de un pintor mallorquín que se llamaba Cristóbal Flaquer, y se hicieron también durante esa época. La iglesia ha sufrido daños pues prácticamente en todas las guerras que ha habido. En la guerra de la independencia se destruyó pues prácticamente toda la cubierta, porque los franceses utilizaron la parte superior como torres vigías, porque desde ahí, como sabéis los que habéis visto la iglesia y el pueblo, se dominan muchos kilómetros a la redonda. Después de la batalla de Uclés sirvió de cárcel para los prisioneros de esa batalla, y en el interior de la iglesia, esto ya como detalle, se hallan enterrados personajes importantes. Pues bueno, pues ya os he hablado antes de Francisco Sánchez de Soria. También están enterrados algunos chacones, algunos miembros de la familia Chacón, y está también enterrado allí un obispo, concretamente José de Platas, que fue vicario de Segura y obispo de Adramito, y cuya lápida, que está muy deteriorada, dice: aquí yace Josef de Platas, obispo y titular de la Orden de Santiago, el consejo de su majestad, en noviembre de 1749. Esta defunción está recogida en la Gaceta de Madrid. Ya en alguna ocasión, cuando hicimos un programa sobre dónde aparecía y cómo aparecía Santa Cruz en la Gaceta de Madrid, una de las cosas que se recoge es la muerte de este obispo, que murió en 1749, como os he dicho. En 1741, unos años antes, y también hablamos de ello, se celebró aquí las constituciones sinodales del priorato de Uclés. El entonces prior convocó aquí a todos los sacerdotes de la zona, y se hicieron una especie de concilio para poner en marcha las órdenes que se habían dado desde los tiempos del último concilio. El mejor cuadro que tenemos pues seguramente sea el de la Asunción, que es de Alonso del Arco, y durante la guerra civil, como os he dicho, también hubo pues bastantes destrozos. Incluso se llegó a utilizar la iglesia como el aparcamiento, garaje para vehículos, sobre todo los aviadores rusos que estaban acuartelados en... Vamos a dar un salto grande en el tiempo y me voy a venir, pues fijaros, hasta 1992. Concretamente, el 19 de febrero de 1992 se recoge, se declara, mejor dicho, bien de interés cultural con categoría de monumento el inmueble correspondiente a la iglesia de Santiago Apóstol, Santa Cruz de la Zarza. Esto es en tiempos de José Bono, que lo declaran. Está declarado en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, siendo consejero pues Juan Sisinio Pérez Garzón, y se declara bien de interés lo que es el edificio de la iglesia, y zona de protección pues los barrios, pues os podéis imaginar los barrios colindantes, toda la zona que hoy ocupa el edificio de la Encomienda, la Glorieta, y hacia, digamos, el este, la zona que viene a ser el Parral y toda la bajada al Hospital. También está recogido dentro de esta zona de protección hasta la calle del Cura, toda la zona que da al oeste, y en la zona norte pues toda la bajada hasta lo que es el Parral. Para terminar os contaré pues que en los años 90 la iglesia tiene grietas y está en mal estado toda la cubierta, y se decide pues hacer un estudio importante para la rehabilitación porque se venía abajo. Se encarga de esta obra, y también está recogido, un estudio de arquitectos que se llama AIA. El promotor es la Consejería de Cultura, y se tarda bastante tiempo en conseguir el dinero para acometer una obra que luego fue bastante importante. Según dice la propia empresa, la construcción tenía patología de asientos diferenciales en cimentación. ¿Qué es esto? Pues que por unos lados estaba bien cimentada y por otros tenía problemas. ¿Por qué? Porque la mitad de la superficie donde se encuentra eran rellenos del siglo XII. Hay una parte de suelo firme que está bien, pero luego hay el monte se ha ido rellenando, y en ese relleno, claro, un edificio con tanto peso pues tenía muchos problemas. Los trabajos de rehabilitación
que se llevaron a cabo en 1999 consistieron fundamentalmente en micropilotaje, es decir, el recalce de los cimientos de la edificación, se repararon fachadas y grietas y luego se restauró la torre y se sustituyó el pavimento interior. Es decir, se llevó a cabo una obra bastante importante y ya se dejó la iglesia tal y como la conocemos hoy en día, un edificio bastante bonito, sobre todo en un enclave privilegiado, dominando gran parte del Valle del Tajo a la altura nuestra, y que merece la pena una visitilla si no sois de Santa Cruz, y los santacruceros pues también, la que tenemos todos los días, ahora a lo mejor la podemos ver pues con otros ojos. Una iglesia importante con una historia importante, la iglesia de Santiago Apóstol de Santa Cruz de la Zarza. La primera iglesia. La primera iglesia que se construyó, al tener dos iglesias, la primera iglesia que se construyó, ¿fue esta la de Santiago o la de San Miguel? Es que hay gente que, ya os comenté hace un poco tiempo, que se refería a la iglesia de San Miguel como la iglesia fundacional de Santa Cruz, y eso no es cierto. La iglesia de San Miguel es más joven, pero no es mucho más joven. Es decir, la iglesia de Santiago, como os he dicho, data de 1170 aproximadamente, se cree que fue y la de San Miguel se empieza a construir 5 años después, porque se crea extramuros. Santa Cruz tenía su muro, su muralla, y la gente que vivía afuera, pues realmente, como la iglesia de Santiago era muy chiquitita, pues se tuvo que hacer otra iglesia, se hizo otra iglesia que también era pequeñita en extramuros, pero se llevan 5 años, una es de 1170 y la otra de 1175, muy poquito. Cuando se agrandan es precisamente, y casi se agrandan al mismo tiempo, cuando están las obras de Santiago, también años después comienzan las obras de San Miguel, es en el siglo XVI. Sí, sí. A mí me ha llamado la atención, Rafa, el tema de los cimientos, que la mitad de la glorieta, por decirlo así, sean escombros. ¿De dónde venían esos escombros, esos rellenos? Sí, realmente lo que es el montículo de la glorieta era, pues, como todos los montículos, más terminado en punta, por decirlo de alguna manera gráfica. Claro. Cuando se va edificando ahí a lo largo de los años, pues resulta que, bueno, como os he dicho, la casa de la encomienda estaba pegada, la tienen que derruir, piden permiso a Felipe II para tirar la tercia, en este caso, sí. y entonces, como pretenden hacer una iglesia muy grande, pues entonces tienen que utilizar las zonas que están más fuera de ese montículo. Entonces todos esos rellenos pueden incluso venir de épocas del siglo II, siglo III, siglo IV, a partir del siglo XII sobre todo, es cuando se empieza a rellenar todo eso. Sí, sí. Yo me voy a por la parte más mágica, hablando de Santiago y San Miguel. Santiago es la primera, la fundacional. San Miguel, al estar extramuros, llamarse San Miguel y tener túneles, ¿es posible que tenga algo con los templarios? No, es muy difícil. Además, túneles tienen los dos. Los túneles realmente son refugios y se utilizaron sobre todo en la Guerra Civil Española. O sea que hay mucho mito sobre esas cosas, y no hubo mucha intención de que eso fuese templario, ni que los templarios tuviesen ahí ninguna cosa. Por lo menos no se sabe con certeza. Los que han estudiado esto, que ya sabéis que nosotros no somos estudiosos, no marcan ninguna relación. Es más leyenda, más lo que se puede hacer. Pero vamos, fuera de micrófono lo hablamos antes Joaquín y yo, sobre los túneles. Hay un programa incluso de recuperación de refugios de la Guerra Civil, y se pretenden, con su tiempo y con su dinero, rescatar esos túneles y esos pasadizos que tenemos debajo de las dos iglesias, tanto de la de Santiago como la de San Miguel. Pero los túneles son de la época de la Guerra Civil, que no son anteriores. Sí, había lo que eran las criptas en las dos iglesias, la zona subterránea, y luego sus túneles se agrandaron durante la Guerra Civil para meter a la gente allí como refugio antiaéreo. Ahí más en el pueblo ahí. Pues nada, pues muy bien. Esa era nuestra iglesia de Santiago. Me ha gustado mucho.
Y seguimos con nuestro programa. Os recordamos otra vez que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, el 107.4 la FM, que nos podéis escuchar en directo los domingos, ahora, durante el tiempo de cuarentena, a las 5 de la tarde, porque a las 4 tenemos otras cosillas. Luego en los periodos normales será a las 4, pero de momento ahora es a las 5. Y los miércoles también a las 9 de la noche repetimos el programa. Pero que si no podéis coger la emisora en el 107.4 porque estáis muy lejos, lo podéis escuchar en ondaplana-santacruz.es, red de streaming. Y si no, como ha dicho Juan, descargaros nuestros podcasts en iVoox, No Me Cuentes Historias. Vamos con nuestro último tema de hoy y vamos con ese personaje tan llamativo, Joaquín, que era Jorge Juan. Vamos por él. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el rey. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje que es uno de los grandes de nuestra historia y uno de los grandes desconocidos. Uno de los grandes desconocidos porque si a este hombre le cogieran los americanos, lo hubiesen tenido los ingleses o los norteamericanos, tendríamos no sé cuántas películas y no sé cuántas series de televisión y se estudiaría en todas las escuelas. Me estoy refiriendo a un marino del siglo XVIII que se llamaba Jorge Juan, Juan como apellido. Concretamente era Jorge Juan y Santacilia, que fue humanista, ingeniero naval, científico, espía. Midió la longitud del meridiano de la Tierra, con la que se descubrió que la Tierra era achatada por los polos, que hasta ese momento no se sabía, ahora lo contaré un poquito más despacio. Y reformó el modelo de construcción naval español. Con todo esto vamos a ir conociendo un poquito la figura de este Jorge Juan. Jorge Juan es alicantino, nació en la localidad de Novelda, en Alicante, el 5 de enero de 1713. Estamos hablando que nació en plena guerra de sucesión española, por la que Felipe V luchó por el trono contra el candidato de la Casa de Austria, el que hubiese sido Carlos III, pero que no llegó a ser. Solamente en algunos territorios que lo reconocieron, sobre todo el antiguo reino de Aragón. El caso que en 1713 ya estaba casi acabada la guerra de sucesión española. La vida de Jorge Juan se desarrolla, por lo tanto, en el reinado de Felipe V, de Fernando VI y el principio de Carlos III. Pues Jorge Juan muere el 21 de junio de 1773 también en Madrid. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la infancia de Jorge Juan. Es hijo de padres nobles, nace en una casa bien, de sangre azul, por decirlo así, en una casa de nobleza. Sus padres son viudos, estaban casados de segundas nupcias, lo que aquí en Santa Cruz hubiésemos hecho una cencerrá, pero bueno, eso es tema más de costumbres de nuestro pueblo. Volviendo a lo que estábamos, la infancia de Jorge Juan, pues fue un poquito, no fue muy allá, porque en cuanto a felicidad de contacto con sus padres, quedó huérfano a los 3 años, huérfano de padre. Pero sus tíos se cuidaron muy mucho de su educación. Uno de ellos, jesuita, pues lo llevó consigo y le enseñó las primeras letras. Su otro tío, también noble, era caballero de la Orden de Malta. Se encargaron de que estudiara gramática en Zaragoza.
y con 12 años recibió el hábito de la Orden de San Juan de Jerusalén, que luego veremos tuvo una pequeña influencia en su vida. Estuvo a punto de abandonar su carrera por meterse a esta Orden de San Juan de Jerusalén. El caso es que desde muy pronto se orientó hacia el ingreso a los 16 años, ingresando en la Real Compañía de Guardias Marinas, que estaba en San Fernando, en Cádiz. La Academia de Guardiamarinas se había fundado por uno de los ministros de Felipe V, José Patiño. Se fundó en 1717. Un día le dedicaremos un especial a esta Academia de Guardiamarinas porque fue un auténtico foco de la Ilustración en España durante el siglo XVIII. Generó un montón de grandes marinos ilustrados. Es la cuna de Alcalá Galiano, de Mazarredo. La verdad es que merece la pena acercarse a esta institución. El caso es que en 1830 está estudiando geometría, trigonometría, astronomía, navegación, por supuesto, cálculo, esgrima, hidrografía, son un poco las asignaturas, cartografía, por supuesto, y también humanidades, dibujo, música, danza. Sus compañeros le llamaban Euclides. Euclides es el padre de la geometría, es el estudioso griego de la geometría, y la verdad es que era un cerebrito. Cádiz vivía un ambiente que era la auténtica puerta de la Ilustración española. No era ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla, no. Cádiz era la puerta de España a América, la puerta de España a Europa, la puerta de España a nuevas ideas. El caso es que en 1734 ya sale como guardiamarina, con 21 años, y ya desde el primer momento se integra en la escuadra, y participa en acciones contra los piratas, participa en el asalto a la ciudad de Orán, una ciudad en el norte de Argelia muy importante en el escenario estratégico español del Mediterráneo occidental. Participa en la escuadra que llevará a Carlos III a Nápoles. El futuro Carlos III todavía no era simplemente era infante de España, hijo de Felipe V, que marchaba como rey a Nápoles. Con el tiempo, cuando fallece su padre y después su hermano Fernando VI, volverá de España ya con el nombre de Carlos III. Fue discípulo, nuestro Jorge Juan, de Blas de Lezo y del Marqués de la Victoria, dos de los grandes marinos también de este siglo, de la mitad del siglo XVIII. En 1734 nace un proyecto que cambiará su vida. Es el proyecto de una expedición franco-española, porque España iba muy de la mano de Francia en aquellos momentos, una expedición franco-española con el objeto de ir a Quito, al Ecuador. Quito es la capital del actual Ecuador, y lo que querían era medir el meridiano terrestre. La idea era comparar los datos obtenidos con otros que estaban realizando unos científicos franceses en Laponia y allá por Finlandia. Era estudiar la gravitación universal y sobre todo ver, poder distinguir si la Tierra era como un melón o como una sandía. Que era, nos lo creemos, ahora nos suena a chunga porque tenemos 1000 satélites y 1000 formas de ver la redondez de la Tierra, aunque haya todavía gente que piense que es plana. Pero no, la Tierra es redonda y es achatada por los polos. Pues este achate por los polos es lo que descubriría Jorge Juan y otros científicos en esta expedición. Ya os digo que nació a iniciativa del rey francés, todo hay que decirlo, pero que Felipe V acogió con entusiasmo y pidió que se eligieran no a dos de los grandes marinos españoles, no, pidió a dos jóvenes guardiamarinas que tuviesen nobleza, que tuviesen una educación exquisita,
y unos buenos conocimientos. Entonces, pues uno de los elegidos fue nuestro Jorge Juan, el otro fue otro de los grandes científicos españoles del siglo XVIII, Antonio de Ulloa, que también dedicaremos un día de estos, le echaremos un rato hablando de su figura. Jorge Juan era la mente matemática, Antonio de Ulloa sería el gran naturalista, el estudioso de la botánica. Los ascendieron a tenientes de navío y allá que se fueron hacia las Américas, y van con muchos encargos, tenían un montón de trabajo, tenían que levantar planos, cartas de los puertos, los fuertes, las costumbres de las zonas por donde iban a pasar, la botánica, mineralogía, con un informe secreto sobre la situación política y social de aquellos reinos. Daros cuenta que estamos hablando de que ir de España a América, el conocimiento que tenían los reyes en aquel momento de ese vasto imperio, pues era escaso, eran las crónicas que le llegaban. Entonces, enviar una expedición siempre era una fuente de información, no solamente sobre la situación política, sino sobre los recursos de aquellas tierras. Estamos en un momento en el que el Estado borbónico está muy interesado en ver qué cuenta. Es la época de, posteriormente vendrá el catastro del Marqués de la Ensenada. ¿Qué se quería con el catastro? ¿Qué se quiere en la actualidad con el catastro? Saber qué hay en un país. ¿Para qué? Para saber la fuerza económica de ese país, para ver si tenemos industria, si no tenemos industria. Pues es un poco lo que iban a hacer, aparte de medir el meridiano de la Tierra, lo que iban a hacer Jorge Juan y Antonio de Ulloa allá por Ecuador. El caso es que el 26 de mayo de 1735 parten de Cádiz a bordo del navío El Conquistador. En julio ya están en Cartagena de Indias y hacen su camino ya por tierra rumbo a Guayaquil y Quito. Son las dos principales ciudades de Ecuador. En la medición del meridiano de la Tierra les llevará 8 años, de 1736 a 1744. La idea era triangular en lo que es geografía, en lo que es la cartografía, es buscar 3 puntos. Más o menos tienen que tener una base en Quito, en Cuenca, una ciudad de Ecuador que se llama Cuenca, que está más o menos a la misma altura, y tenían que subir a los picachos de los Andes, a los 5.000 metros que tienen los Andes en aquella zona, y establecer mediciones, ya os digo, para triangular desde cada uno de esos picachos, luego con Quito y con Cuenca. Así compararían las distintas mediciones. No vale con hacer una medición, tenían que hacer muchas mediciones, porque tampoco los instrumentos científicos en aquella época eran muy exactos, pero tenían que hacer muchas mediciones. Entonces tenían que subir a muchos picachos y varias veces, y varios científicos, no solamente estos españoles, también los franceses, y además tuvieron que interrumpir varias veces sus mediciones para colaborar en la defensa del territorio, porque estaban por allí los marinos ingleses tratando siempre de hacer la puñeta y apropiarse de lo que no es suyo, y no me tiréis de la lengua. Pues el caso es que tuvieron que partir varias veces hacia la costa, hacia Guayaquil, y colaborar en la defensa, mandando cada uno tanto Ulloa como Jorge Juan, sendas fragatas para perseguir y limpiar de marinos ingleses las costas del aquel momento virreinato del Perú. Ecuador no era independiente, ni mucho menos, sino que estaba dentro del virreinato del Perú en aquel momento. La vida que llevaban en aquellos... que no lo digo... en aquellas mediciones era muy dura. No pensemos que lo estaban haciendo allí en una especie de laboratorio, no, era todo trabajo de campo. Y os voy a leer parte del memorial de la relación histórica del viaje que tuvieron que escribir, donde relata un poquito las peripecias y las condiciones en las que tenían que trabajar. Decía Jorge Juan en aquel entonces: nuestra común residencia era dentro de la choza.
así porque el exceso del frío y la violencia de los vientos no permitían otra cosa, cuando porque de continuo estábamos envueltos en una nube tan espesa que no dejaba libertad a la vista. Cuando se elevaban las nubes, todo era respirar su mayor densidad, experimentar una continua lluvia de gruesos copos de nieve o granizo, sufrir la violencia de los vientos y con esta vivir en continuo sobresalto, o de que arrancaran nuestra habitación y dieran con ella y con nosotros en el tan inmediato precipicio, o de que la carga de hielo y nieve que se amontonaba en corto rato sobre ella la venciese y nos dejase sepultados, y se aterrorizaba el ánimo con el estrépito causado por los peñascos que se desquiciaban y hacían con su precipitación y caída no sólo estremecer todo aquel Picacho, sino también llevar consigo cuantos tocaba en el discurso de la carrera. Es decir, tenían que vivir entre avalanchas de nieve, tormentas de nieve, de granizo y desprendimientos de tierras, porque estaban, ya os digo, en lo más alto de los Andes. El caso es que concluyeron la misión, concluyeron felizmente la misión, dieron con sus resultados, se dio fin a la discusión sobre qué forma tenía la Tierra. Muchos científicos pensaban que era una forma más parecida a un melón, para entendernos, y no a una sandía, donde vemos que es redonda pero no totalmente circular, como puede ser una naranja. Vamos a poner ejemplos de frutas. La sandía es achatada. Pues esa es la forma que tiene la Tierra y que se descubrió con estas mediciones. El siguiente paso, ya terminado una vez las mediciones, llegaron a Francia en 1745. Ulloa iban cada uno por su lado. Iban, que no lo digo, Jorge Juan en un barco y Ulloa por otro. ¿Por qué? Porque los ingleses siempre estaban agazapados esperando trincar nuestros barcos, apresar nuestros buques, no solamente por el oro, sino también por la información que pudieran contener. Y en el caso, por ejemplo, de Ulloa, fue apresado por un barco inglés, fue llevado prisionero a Londres y bueno, se requisaron los papeles de los que habían, de la información que llevaban, de los descubrimientos que habían hecho, y aunque luego se los devolvieron, naturalmente se quedaron con la información. El caso es que a la vuelta a España de Jorge Juan, pues no tuvo un recibimiento precisamente de lo más esperado. Patiño, que fue el ministro que lo envió, había caído en desgracia y nadie le esperaba en Madrid a Jorge Juan ni a Antonio de Ulloa. Daros cuenta que ahora mismo las comunicaciones son constantes. Una expedición española que esté en la Antártida está comunicándose todos los días con su base en España. En aquel momento no. En el momento en que partieron de Madrid se perdió el contacto con ellos y hasta 8 años después no volvieron a pisar por España. Nadie se acordaba ya de ellos. En ese momento Jorge Juan estuvo tentado de ingresar en aquella orden de San Juan de Jerusalén, de la que le habían hecho, de la que tenía ya el hábito y a la que pertenecía, y estuvo a punto de abandonarlo todo. Pero dio la casualidad de que estaba también por allí el marino que fue su jefe mientras estuvieron patrullando las aguas del Perú, luchando contra los ingleses, patrullando, os digo, en aquellas aguas. Pues allí estaba ese marino bajo el que estuvieron a sus órdenes, y fue él el que se lo presentó al Marqués de la Ensenada. Esto le puso un cambio radical a su vida, porque el Marqués de la Ensenada tenía una cosa muy clara. Era el primer ministro del momento. El enfrentamiento de España con Inglaterra era inevitable, porque Inglaterra dominaba los mares. Inglaterra se le veía que estaba muy interesado en expandir su imperio. Estaba creciendo en las 13 colonias, lo que hoy es la costa este de los Estados Unidos, y quería hincar el diente a nuestras posesiones en América. Y España no tenía una flota con capacidad para hacer frente a la flota inglesa. España había salido de la guerra de sucesión muy maltrecha, con un ejército muy maltrecho y la armada pues totalmente desarbolada. Entonces la idea del Marqués de la Ensenada era rearmar la flota.
Para ello, su razonamiento era muy sencillo. ¿Quiénes tienen los más y mejores barcos? Los ingleses. Pues vamos a copiarlos. Y aquí empieza la aventura de Jorge Juan como espía. Jorge Juan, aprovechando los contactos que tenía en Inglaterra como buen noble, como buen marino, recibió unas instrucciones muy claras del marqués de la Ensenada para ir a Inglaterra y hacer de espía de los ingleses. Tenía que descubrir sus técnicas de construcción naval de navíos de línea, las fragatas, los barcos más conocidos que hemos visto, por ejemplo, en la película Master and Commander. Eso es una fragata, lo que se llama un navío de línea. Tenía que no solamente espiar, también tenía que contratar artesanos, constructores, carpinteros, fundidores, lo que eran los obreros, los fabricantes de aquellos barcos y todo lo relacionado con la armada, con la construcción naval. Tenía que además comprar todo lo que pudiera de material científico científico, bibliográfico, todos los libros que pudiera, para llevarlo a las academias, a la academia sobre todo de guardiamarinas, o a las academias de medicina también. Entonces tenía que estudiar un montón de cosas y se preparó muy bien su papel como espía. Tenía una vez llegó a Londres, que iba acompañado de otros 2 jóvenes guardiamarinas de Cádiz, y llegaron con una carta de presentación, en plan visita, una visita informal, pues se reuniría con científicos, con astrónomos, porque en aquel momento estábamos en paz con Inglaterra. Entonces era una visita de cortesía, que no me salía la palabra antes. Tenía reuniones con la aristocracia, con científicos, con astrónomos. Esa era una de sus facetas. Pero después ejercía propiamente su labor de espionaje, cambiándose de disfraz, dejando el uniforme a un lado, vistiendo de paisano y haciéndose pasar por un comerciante de vinos. Ello le ayudó a entrar en los puertos ingleses, en los barcos ingleses, en los astilleros ingleses, ¿sabes? Y contactar con los artesanos que eran claves para la construcción de un navío. Los contactos los hizo sobre todo entre jacobitas e irlandeses católicos. La situación de Inglaterra es que hasta hace muy poquito había una dinastía que tuvieron una guerra civil y cambiaron de dinastía. Los resentidos de esa dinastía eran los jacobitas. Siempre estaban más propensos a colaborar con cualquier enemigo de la nueva dinastía. Y los irlandeses, que vamos a decir, Irlanda y España han estado muy relacionados desde la noche de los tiempos y en aquellos tiempos más concretamente desde la Gran Armada, que muchos se salvaron gracias a la ayuda del pueblo irlandés, y todavía se sigue recordando en muchos pueblos de Irlanda los sitios donde se hundieron los barcos de la Armada Española, y lo siguen recordando bastante más que nosotros, por cierto. Pues el caso es que entre estos jacobitas resentidos ingleses, vamos a llamarlo así, e irlandeses católicos, pues logró reunir entre 50 y 70 personas que fue enviando poco a poco a España. Se fueron instalando, primero los enviaba a ellos y luego a sus familias. Como en un momento de paz, en un principio los ingleses no sospecharon. Cuando se empezó a ir gente ya empezaron a sospechar. Tuvo que cambiar de personaje. Dejó de ser comerciante de vinos a ser un librero, comerciante de libros. Hasta que ya tantos viajes a los arsenales, pues ya lo descubrieron y tuvo que salir disfrazado de marinero, metido debajo de unas lonas en uno de los barcos, porque los ingleses ya le estaban persiguiendo. El caso es que
cumplió con éxito plenamente su objetivo, su mandato, y volvió a España en la cúspide de su popularidad. La Vuelta a España se produjo en 1752 y a partir de ahí empezó a desarrollar el Plan de Construcción Naval Español. Realmente en aquella época no había un plan de construcción naval, aunque se le pone nombre, plan de construcción naval inglés, español, francés, estaban todos muy mezclados, porque igual que España enviaba espías, los ingleses enviaban espías, los franceses enviaban espías, y digamos que había una tradición de construcción naval española, pero lo que hizo Jorge Juan fue coger el modelo inglés y mejorarlo, porque nos teníamos que adaptar también a nuestra economía, a nuestra peculiaridad económica de no tener la potencia económica que tenían los ingleses. Entonces se buscaba un navío ligero y económico. Jorge Juan alentó la división del trabajo para hacer los navíos en serie, no en plan artesanal, sino en serie, para construir los máximos posibles. La idea no era construir los mismos barcos que Inglaterra, pero sí hacer una armada lo suficientemente fuerte que se le pudiese plantar cara y se pudiese defender las posesiones de América. En definitiva, introdujo unos criterios industriales en la construcción naval. Fue nombrado director de la Academia de Guardiamarinas. Creó el Observatorio Astronómico de Cádiz. La astronomía y la armada están muy unidas. Conocer astronomía es la única forma de orientarse en el mar por la noche en aquella época. Creó, la que os decía, navíos ligeros y económicos. Creó incluso en su casa una academia amistoso-literaria donde hablaban de literatura. También estaba encargado de la minería de Almadén, de la extracción de madera de la Sierra del Segura, de la construcción de cañones en Santander, que en un pueblecito de Santander, en Liérganes y La Cavada, fue donde se construyeron los mejores cañones de la Europa del siglo XVIII. Tocó un montón de palillos, que diríamos, un montón de temas, porque la construcción naval tocaba un montón era vital la minería, era vital la madera, la producción maderera, y era vital la fabricación de cañones. Entonces, todos estos temas era lo que llevaba en rueda nuestro Jorge Juan. Escribió un par de libros sobre un examen marítimo y diversos modelos y planos de construcción naval, sobre todo orientados a los guardiamarinas. Pero como todo en esta vida, todo lo que sube tiende a bajar, y acabó cayendo en desgracia el Marqués de la Ensenada y con él nuestro Jorge Juan. Bueno, pues nos vamos enfilando ya hacia la parte final de la vida de este Jorge Juan, a ver si acorto, que veo que me estoy alargando un poquito. En 1754 cae en desgracia el Marqués de la Ensenada. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, sus fieles discípulos, pues fueron a visitarle y demás, y la verdad es que seguían ahí estando en la órbita, en primera línea, por decirlo así. Fue nombrado ministro Jorge Juan de la Junta General de Comercio. En el exterior, Jorge Juan era conocido como el sabio español, ¿sabes? Pero poco a poco iba perdiendo influencia. Y, por ejemplo, este sistema de construcción naval que había ideado, que deberíamos llamar no sistema naval inglés, sino sistema naval por lo menos anglo-español o de Jorge Juan, porque es un mixto lo que hace ahí Jorge Juan. Es nombrado incluso embajador en Marruecos en 1767. Pero el caso es que este modelo de construcción que fue llevando Jorge Juan y con el que se estaba reformando la Armada Española y volviéndola a retomar el esplendor que tuvo, se cambió bajo las directrices de Carlos III hacia un modelo de construcción más francés,
otro tipo de barcos. Es un poco complicado el explicarlo, yo me lío bastante y me he basado en un artículo que tiene una revista de la Armada, donde habla, el título es Jorge Juan, su misión en Londres y la construcción naval española. Son muchos términos técnicos, pero sí es verdad que va poniendo diferencias entre los distintos sistemas de construcción naval. La verdad es que al perder influencia Jorge Juan, los últimos años de su vida ya viéndose con una salud bastante decrépita, por lo visto acabará muriendo de un ataque de epilepsia. Le escribe una carta a Carlos III, una carta llena de patriotismo y de lealtad y de cantar las verdades también, porque le advierte de que el cambio del sistema de construcción será muy perjudicial para la Armada Española. Os voy a leer y con esto ya voy terminando. Mira, ya no me hallo en estado de alcanzar las desgracias que amenazan a España el presente sistema, pero vuesa majestad mismo, si no las remedia, pronto ha de ser testigo presencial para llorarlas. Dígnese vuestra majestad leer por sus propios ojos estas verdades y créalas para apreciarlas, no como inspiradas por Jorge Juan, sino como hijas de un alma que le estima y que va a dar cuenta a Dios, a quien suplico dilate la importante vida de su majestad. Es la carta de Jorge Juan a Carlos III, donde le recrimina escoger el modelo de construcción naval francés. Digamos que 30 años después tiene lugar el desastre de Trafalgar. No todo hay que achacárselo, ese desastre, a Carlos III y haber cambiado el modelo naval. Muchos de los barcos que intervinieron en Trafalgar habían sido construidos en la época de Jorge Juan. Pero sí es verdad que el modelo de construcción nos hizo más dependientes de Francia de lo que habíamos sido hasta ese momento. Y hasta aquí, como decía, Jorge Juan acaba muriendo el 21 de junio de 1773 a los 60 años en un ataque de epilepsia. Como os digo, es una figura que bien merece echarla un vistazo y os animo a buscar información en internet. Hay vídeos en YouTube, y porque es un personaje que de verdad merece mucho la pena. Jorge Juan fue estamos hablando de que midió los meridianos, ¿no? Sí, el meridiano de la Tierra. Paralelo. No, el meridiano. Vale. El meridiano, vale. Iba con los franceses. O los franceses iban con Jorge Juan. A ver, los franceses iban con Jorge Juan porque estaban en territorio español. Pero realmente hay que ser justos, la idea de la expedición fue francesa. Los franceses tenían otra expedición paralela en Finlandia y mientras, pues, le propusieron a Felipe V, ¿por qué no utilizamos el Ecuador y los territorios que tienes allá en el Ecuador para hacer estas mediciones científicas? Entonces, sí, los franceses iban con Jorge Juan, pero realmente los que idearon la expedición fueron los franceses, hay que reconocerlo. Muy bien, la verdad es que es un poquito aunque de te todo. cueste. Pero ¿qué se le va a hacer? Me decía que es un hombre polifacético, hace de todo. A mí me sorprende mucho que termina siendo, Carlos III le nombra incluso embajador extraordinario en Marruecos. Ahí había tela marinera. Sí, sus habilidades diplomáticas habían quedado contrastadas, había tratado con gente de muchos países, su dominio de varios idiomas, entonces le hacían capaz de casi cualquier misión que le encomendaran. Sí es verdad que también era una misión como para alejarle un poquito de Madrid y de los puestos de poder que hasta entonces tenía a cargo del Ministerio de la Marina, que en aquel siglo XVIII era un ministerio muy importante porque tiraba de la economía del país, ¿sabes? Es que este hombre fue prácticamente durante 3 reinados indispensable. Los 3 reyes prácticamente le hicieron que fuese indispensable. Sí, sin llegar a ser ministro, sin tener una categoría como el ministro de la Ensenada o los distintos ministros que tuvieron estos reyes, pero sí estaba en el siguiente escalón. Digamos que se quedaría a la altura de un secretario de Estado actual, pero actuando más o menos ahí en la sombra,
pues controló la producción maderera de Sierra Morena, que era vital para los astilleros de Cartagena y de Cádiz, la producción de Almadén, del mercurio de Ciudad Real, que es vital para la extracción de la plata de América. Estaba al cargo también de las fundiciones de cañones que hubo en Santander, en Liérganes y La Cavada, en dos pueblecitos pequeños que son básicos para la Armada. Entonces tocó un montón de palillos, tiró para adelante de los astilleros de Ferrol, bueno, los más antiguos eran los de La Habana y La Carraca en Cádiz, pero él fue el que desarrolló los astilleros de Cartagena y de Ferrol. Entonces realmente dotó a la Armada Española de una base muy importante, y esa misma dotación sirve para tirar para arriba de la economía. Es que es muy importante este hombre. Por eso, al enviarle a una misión a Marruecos, que en aquel momento era más exótico que otra cosa, pues realmente le estás apartando de los círculos de poder y le estás llevando a otro lado, como diciendo, sí, qué majo, pero aquí no molestas, ¿sabes? Él cumplió su misión como buen súbdito que era, pero digamos que le estaban apartando de los círculos de poder. Por el mismo clero que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña flameando al viento, hijos de Santiago. Muy bien. Oye, que os tengo que poner una canción con historia. Venga. Y últimamente os estoy tratando muy bien, porque os pongo cosas que incluso os gustan. Hoy os traigo una cosa dura, pero casi dura de lo vuestro. Mira, es de un grupo que se llama Sodom. Dice la letra, dice: gritos de fatalidad, orgullo y odio, atado de la sombra, profusión de esperma, pudrición interior, repugnantes ejecuciones públicas, revolución devastadora, prostitución aristocrática, señor de los muertos, Calígula. Calígula, leche. ¿Qué personaje? Leche. Le tienes Todo que esto coger lo por dice... Todo esto lo dice esta canción en inglés, pero con este sonido guitarrero tras de lo más duro posible. Ahí va. Bueno, habéis visto la cancioncilla, se las trae. No está mal. No, Melodiosa. menos mal que no hemos entendido nada. Menos mal, está en inglés, pero siempre se puede buscar la traducción. Pues nada, ahora cambiamos, ya os pongo nuestra querida sintonía de despedida. Y vamos, si queréis, contamos qué vamos a hacer el próximo programa, si nos sale bien. Juan, ¿tenemos sorpresa? Pues tenemos sorpresa, nos vamos a ir a una ruta mágica por Toledo. ¿Ah, sí? Virtual. ¿Nos la vas a contar tú? No, yo no. Vamos a traer a un invitado. Se llama Daniel Gómez Aragonés y pertenece a la OTO, a Paseos Mágicos por Toledo. Es un tío bastante majo. Y seguro que Vamos a hacer un conocerá. monográfico Paseos Mágicos por Toledo. Pues va a estar fenomenal. Tuvimos un monográfico la semana pasada, otro la semana que viene. Vamos a ir paneando nuestras secciones de manera ordinaria con estos especiales, y lo que queremos, como siempre, es que la gente se lo vaya pasando, bueno, un ratillo divertido por lo menos. Claro que sí. Ahí está. Pues nada, nos despedimos, Joaquín. Rafael, Juan. Don nos Juan, vemos. Rafael, Joaquín, Cuidaros, chicos. hasta la próxima. Hasta otra. cuidaros. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos